amigos, hoy voy a preparar una receta sencilla y absolutamente deliciosa. Un brazo o pionono de chocolate sin gluten. El bizcocho de este pionono es increíblemente esponjoso, con el relleno de mousse de chocolate simplemente irresistible. Aunque por supuesto, puedes emplear otro relleno si así lo prefieres. Lo mejor de todo es que se prepara con pocos ingredientes sencillos, y es que el bizcocho en sí se prepara con tan solo 4 ingredientes comunes, y sin necesidad de usar polvo de hornear. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar este brazo o pionono de chocolate sin gluten. Comienza separando las claras de las yemas de los huevos y colocándolas en recipientes en los que puedas batir. Una vez separadas, comienza a montar las claras. Aunque puedes montarlas a mano, te recomiendo usar unas varillas eléctricas, ya que tienes que montarlas bien firmes y a mano lleva bastante tiempo. Bate a la velocidad más baja. Cuando hayan ganado bastante volumen, añade la mitad del azúcar de la receta. Sigue montando hasta que estén firmes. En ese momento verás que tienen una superficie brillante, que se forman picos en las varillas y que al girar el recipiente las claras no se mueven. Reserva y comienza a espumar las yemas. Añade el resto del azúcar y remueve un poco con las varillas apagadas para que el azúcar no se disperse en el aire. A continuación bate con las varillas encendidas hasta que la mezcla triplique su volumen y se vuelva blanquecina. En ese momento, tamiza el cacao en polvo sobre ella. Remueve nuevamente con las varillas apagadas para evitar que el cacao se disperse en el aire. Y cuando se haya mezclado un poco, termina de mezclar con las varillas encendidas. Observarás que la mezcla ha espesado, así que añade un pegote de claras y mezcla con movimientos envolventes hasta que se integren perfectamente. A continuación tamiza un tercio del almidón de patata. Si no dispones de él, emplea almidón de maíz, pero almidón de patata hace el bizcocho más esponjoso aún. Remueve igualmente con movimientos envolventes para evitar bajar el aire que has introducido al montar las claras. Y cuando se haya incorporado, añade otro pegote de claras. Y otro tercio de almidón de patata. Y otro de claras. El incorporarlos alternados y en pequeñas tandas evita que se formen grumos o que queden pegotes de claras sin mezclar. Forra una bandeja de horno con papel de hornear y engrasa la base. Mi bandeja tiene 25 x 40 centímetros. ¿Ves que he puesto 2 pinzas? Es para que no se levante el papel. Vierte la mezcla y repártela con delicadeza, asegurándote de que haya suficiente masa en las esquinas. Reparte lo mejor que puedas, y si tienes una espátula de ángulo, empléala para dejar la superficie lo más lisa posible. Como ves, voy moviendo la espátula muy lentamente, siempre en la misma dirección. Comienza a calentar el horno a 175 grados. Cuando esté bien caliente, introduce la bandeja y hornea unos 17 o 19 minutos a 175 grados, con calor arriba y abajo. No descuides el horno, ya que si te pasas de horneado, el bizcocho se secará y podría volverse quebradizo. Transcurrido ese tiempo, retira del horno y coloca el bizcocho sobre una rejilla. A veces me preguntáis si no lo enrollo en caliente. No, no lo enrollo. A menos que hornees este bizcocho más tiempo de la cuenta, permanece completamente flexible. Cuando esté completamente frío, cúbrelo con otro pliego de papel de hornear y da la vuelta con cuidado. Retira el papel, que debería salir sin problema. Como ves, se queda una fina capa adherida al papel. En este bizcocho es normal. Por cierto, no tires el papel, que lo vas a usar después. Normalmente se retira el papel de un pionono cuando este está aún caliente para evitar que se despelleje. Pero ya te digo que este bizcocho se despelleja retirándolo caliente o frío. Aquí ves varios intentos, con el pionono caliente, con el frío. Hazlo como prefieras. Eso sí, si lo haces en caliente, es imprescindible que le des la vuelta de nuevo y que dejes enfriar con la cara visible hacia arriba, para evitar que ésta se pegue al papel. Recorta los bordes del lado largo. Normalmente están algo más secos que el resto del bizcocho y pueden hacer que el bizcocho se quiebre al enrollarlo. Mira qué tierno que es. Ahora mezcla la mermelada, que no debe tener trozos, con agua hirviendo. Esto la hará mucho más fluida
y permitirá además que penetre un poco en el bizcocho. Si es necesario, añade algo más de agua. Y una vez que la mermelada está fluida, pincela la superficie del bizcocho con ella. A continuación, prepara la mousse de chocolate. Voy a derretir el chocolate al baño María. He llenado un tazón con agua hirviendo para que se vaya calentando y tras un par de minutos tiro ese agua y lleno de nuevo con agua hirviendo. Ahora introduzco el recipiente que contiene el chocolate cortado en trozos. Este recipiente debe ser metálico para que transmita bien el calor. Atención, estoy usando chocolate negro. Con chocolate con leche hay que variar las proporciones o la mezcla queda demasiado blanda. Remueve un poco y mientras que se va derritiendo, ve montando la nata, lo que muchos conoceréis como crema de leche. Coloca la nata en un recipiente y bate hasta que esté firme. Debe estar bien fría para que se deje montar. Por cierto, como ves, no añado azúcar. Mi chocolate de cobertura es más que dulce, pero puede ser que tú sí necesites añadirla. Ve removiendo el chocolate y cuando esté derretido, retira el agua y deja enfriar medio minuto o un minuto antes de añadirlo a la nata montada. Añade y mezcla con una espátula haciendo movimientos envolventes. Y cuando esté todo bien mezclado, sin perder tiempo, extiende la mezcla sobre el bizcocho. No esperes demasiado, ya que a medida que el chocolate va enfriando, va solidificando la mezcla y esta se deja extender peor. Procura llegar bien a los extremos largos, pero deja un poco de margen hasta los lados cortos. Y cuando hayas extendido la mousse y sirviéndote del papel, ve enrollando el pionono. Hazlo con delicadeza pero con firmeza, para que no quede aire en el interior. Y ahora no voy a enrollar el pionono en el papel como se haría normalmente, sino que voy a colocarlo con el cierre hacia abajo sobre el papel de horno que tenía guardado de antes. Es un bizcocho muy jugoso y si enrollas en el papel y dejas reposar en el frigorífico, se va a pegar la superficie y lo vas a despellejar al quitar el papel. En lugar de eso, da forma lo mejor que puedas. Yo lo voy a poner sobre la misma fuente en que serviré y voy a poner un poco de papel en los lados para que sujeten un poco. Y voy a llevar al frío al menos una hora. Transcurrida una hora, que el relleno ha solidificado, voy a decorar. Me ayudo del mismo papel de hornear que he usado antes para sujetarlo. No lo hagas con la mano para no despellejarlo. Y coloca sobre la fuente de servir. Si ha quedado descentrado, levanta desde abajo y céntralo. No agarres de la parte que se ve. Voy a recortar la mousse que ha salido por delante. Esto en realidad debería haberlo hecho antes de quitar el papel, pero no me he dado cuenta. Limpia la fuente si es necesario. Para la decoración voy a derretir chocolate blanco del mismo modo que he derretido el chocolate antes. Y voy a añadir un poco de aceite de girasol para hacerlo fluido. Deberás añadir más o menos cantidad dependiendo de la marca empleada. Lo importante es que quede esta consistencia fluida. Y ya simplemente falta decorar. Me gusta cómo queda así que no voy a usar todo el chocolate. Mira qué bonito queda. Y voy a cortarlo para que veas la textura. No te puedes imaginar lo jugoso que queda, está buenísimo. Lo que no consumas de inmediato, guárdalo en frío. El bizcocho en sí aguanta tierno varios días sin problema. Lo importante es que no se estropee la nata. Y si quieres, puedes incluso congelarlo. Yo lo corto en trozos y los separo con papel de horno. Así puedo sacar uno cuando tengo el antojo. Y nada más por hoy. Yo me voy a terminar de comer este trozo y espero que os animéis a preparar una igual en casa. Un saludo a todos.